Ok, bien. Bueno, vamos a continuar. Habíamos dejado una tarea. Yo les voy a pedir disculpas porque no la he podido revisar. Estuve bastante ocupado. Pero por ahí vi que había algunas dudas, ¿no? Pudieron calcular, era calcular valores de cría. Yo no me acuerdo cuál era la tarea, ¿alguien se acuerda? Sí. ¿Habíamos dejado 2 poblaciones o una sola población? No recuerdo cuál era, la verdad, déjenme checar. ¿Algún correo? Okey, teníamos entonces, los 3 genotipos, iban a calcular el valor genotípico, el valor de cría, y iban a aplicar selección, ¿no? E iban a comparar eso. ¿Alguien más? Déjenme ver. Bueno, la mayoría lo tienen bien. ¿Alguien se quedó con dudas? Es que creo que tenemos cosas diferentes. Tienen cosas diferentes. Bueno, a ver, entonces lo que vamos a tener que hacer es poner una pizarra y volver a ver qué era lo que teníamos. ¿Alguien tiene ahí los valores que teníamos para entonces hacerlo? Obviamente teníamos los 3 genotipos, el B1B1, el B1B2 y el B2B2. ¿Teníamos un fenotipo? ¿Un valor fenotípico? ¿Están ahí todavía? Sí, profe. ¿Teníamos valores o no tienen a la mano? ¿No tienen apuntes? Sí. Lo hicimos De, de dom- 2 ejercicios. Eran 2 ejercicios. Bueno, ¿cuál quieren que hagamos? pues ya habíamos realizado el de dominancia incompleta. Creo que solamente había dejado de tarea el de dominancia. El de codominancia, De tarea el de dominancia. el de dominancia completa. Ok. Pero exactamente qué era la tarea, era calcular el valor de cría y aplicar selección y volver a calcular el valor de cría, ¿no? Sí. Y después de la selección. Sí. Ok. Entonces, en dónde dicen que tienen valores diferentes? Al principio, antes de la selección, después de la selección, ¿en dónde es? ¿No se acuerdan? No, profe, yo decía que, por ejemplo, yo comparé y cuando se lo envié, o sea, tenía valores diferentes a los de otros compañeros en la tarea. Entonces Ujú. no sabía quiénes lo habían hecho bien, pues. Si lo había hecho bien yo, lo tenían ellos bien. Pero, o sea, los valores que agarramos son los mismos, solo que creo que, pues, no O sé, al sea, hacer la fórmula, lle- ¿verdad? llegaron a diferentes resultados. Ok, bueno, miren, entonces vamos a hacer lo siguiente, lo voy a revisar y mañana les digo quiénes están mal y les corrijo sus errores.
Voy a continuar entonces, mejor voy a continuar, ¿sí? Y vamos a dejar pendiente la revisión de esa tarea porque de todos modos, pues no es muy clara la duda que tenga. Bien, vamos a ver lo siguiente. Entonces ya vimos los valores de cría, ¿sí? ¿Cómo se obtenían los valores de cría? Dijimos que, por ejemplo, el valor de cría que le llamamos BV11, tenemos BV12 y valor de cría 22. ¿Están de acuerdo? ¿Ah? Dijimos que esos eran los valores de cría y que la forma en que los podíamos obtener, ¿sí? Era ya de manera sintetizada. Esto era igual a 2Q alfa, ¿sí? Esto era igual a Q menos P por alfa, y esto era igual a menos 2P alfa, ¿sí? Donde alfa le llamamos el efecto promedio de la sustitución de un gen y lo podíamos denotar como alfa igual a, vamos a ponerle A más D, que multiplica a Q menos P. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces el término alfa, que es el efecto promedio de un gen, era común en cada uno de los valores de cría. ¿Sí? Bien. Vamos a ver que la diferencia, ¿sí? La diferencia entre los valores de cría es aditiva. ¿Sí? Es aditiva. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, ¿sí?, que si yo obtengo la diferencia entre BB11 menos BB12, ¿sí?, esta va a ser igual, ¿sí?, a la diferencia entre BB12 menos BB22, ¿sí? O sea, la diferencia entre el que hay entre uno de el homocigótico y el heterocigótico es la misma que hay entre el heterocigótico y el homocigótico recesivo, ¿sí? Vamos a checar esto, vamos a ver si es cierto. Entonces, si el valor de cría 1,1 es 2Q alfa, menos el valor de cría de BB12 es Q menos P alfa, ¿sí? Tendremos entonces que eso será 2Q alfa menos Q alfa más P alfa. ¿Están de acuerdo? O sea, eliminé el paréntesis. Q por alfa es Q alfa con signo negativo, menos por menos más, P por alfa, P alfa. ¿Sí? Y luego tengo entonces que aquí tengo un menos Q y tengo 2Q, se elimina. Y me va a quedar entonces Q alfa más P alfa. ¿Sí? Y esto es igual a que si yo pongo P más Q por alfa. Alfa lo pongo como un factor común que está multiplicando a P. Alfa por P me da P alfa. Alfa por Q me da Q alfa. ¿Sí? Con signo positivo. ¿Sí? Y como P más Q es 1, esto me queda igual a alfa. ¿Profe, puede mover la pizarra? No alcanzo a ver. ¿No alcanza a ver la pizarra? No, la parte de abajo. La parte de abajo nada más no se mira. Ok, vamos entonces a hacerlo de nuevo. ¿Sí? Vamos a poner. Entonces vamos a hacer la entre BB11 menos BB12. ¿Sale? Es decir, vamos a poner aquí entonces 2Q alfa, ¿sí?, menos Q menos P
alfa, ¿sí? Son los valores de cría de BB11 y BB12, ¿sí? Esto es igual a 2Q alfa menos Q alfa más P alfa, ¿sí? Suprimiendo el paréntesis, me quedaría en menos Q alfa más P alfa. Y decíamos que tengo un menos Q, tengo un más 2Q, se elimina. Y entonces me va a quedar, ¿verdad? Aquí Q alfa más P alfa, ¿sí? Y sacando como factor común a alfa, tengo entonces alfa que multiplica a P más Q, ¿sí? Y como P más Q es 1, entonces tengo que esto es igual a alfa, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? Chéquenle. Díganme si tienen alguna duda. No, profe, todo bien. ¿Eh? Todo bien. Bien. Entonces, miren, si hacemos el BB12 menos BB22, entonces tendríamos Q menos P alfa menos 2P alfa, que es el de BB2. ¿Sale? Entonces, aquí tendríamos Q alfa menos P alfa más, ¿verdad? Más 2P alfa. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Y entonces se me elimina ese menos P alfa con ese más 2P alfa. Y me queda entonces Q alfa más P alfa. Es decir, alfa es igual a P más Q. Y como P más Q es 1, me queda igual a alfa. ¿Sí? Entonces observen que cuando decimos que la diferencia entre los valores de cría es una diferencia aditiva, significa que la diferencia entre dos de ellos es lo mismo que en las otros dos. O sea, combinado el homocigótico con el heterocigótico, la diferencia es igual que el homocigótico recibo con el heterocigótico. ¿Sí? Bien, ¿y por qué esto es importante? Bien, porque el valor de cría, ¿sí? El valor de cría también lo conocemos como mérito genético aditivo. Mérito genético aditivo. ¿Sí? Y entonces alguien puede decir, ¿por qué es aditivo? Bueno, porque la diferencia entre los valores de cría es una diferencia aditiva. O sea, es igual. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿Verdad? ¿No? No, profe, todo bien. Ok. No le cambies. Espéralo. ¿No le muevo? No. Ok.
Ok. ¿Listo entonces? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces miren, vamos a ver, por último, hemos visto dos términos que son muy parecidos, ¿sí? El valor genotípico y el valor de cría, ¿sí? O el mérito genético aditivo, ¿sí? Vamos a ver cuál es la diferencia entre los valores genotípicos y los valores de cría, ¿sí? Voy a poner aquí una nueva, es decir, de acuerdo a la nomenclatura que hemos venido usando, tenemos que el valor genotípico lo nombramos así, ¿sí? Y el valor de cría lo nombramos así, ¿no? ¿Sí? Entonces, dependiendo de, estamos hablando 1, de 1, 2 o 2, 2, sustituimos la I o la J, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos valores de cría? ¿Sí? ¿A qué sería igual si yo comparo el valor genotípico con el valor de cría? Es decir, ¿qué pasa si yo restara un valor genotípico a un valor de cría? Bien, vamos a empezar por el primero nada más y luego vemos los demás. Es decir, vamos a suponer que queremos comparar el valor genotípico de 1,1 menos el valor de cría de 1,1. ¿Sí? ¿Alguien recuerda cuánto valía el valor genotípico de 1,1? ¿No? Lo acaban de hacer de tarea. El valor genotípico es A. ¿Cuánto vale el valor genotípico de 1, 2? 8.76. Pero de. Ah, Y de D. 2, 2. Menos A. Menos A. Menos A. Menos A. Ok, entonces A, aquí está menos. ¿Y cuánto vale el valor de cría de 1,1? Pues 2 2Q. No, pero no el número, no en el ejemplo. En general, ¿cómo se calcula el valor de cría de 1,1? 2Q alfa. alfa. 2Q alfa. 2Q alfa, ¿ya? Entonces es A menos 2Q alfa, ¿sí? Si es Q alfa, ¿no? Es 2Q alfa, pues, pero ahorita es menos porque los estoy restando. ¿Están de acuerdo? O sea, el valor de cría es 2Q alfa, ¿sale? Pero los estoy restando, A menos 2Q alfa. ¿Por qué? Porque estoy comparando a qué es igual la diferencia entre el valor genotípico y el valor de cría, ¿sí? Bien, vamos a ver lo siguiente. Entonces vamos a poner, a extender esto porque alfa tiene un valor, ¿sí? Entonces voy a poner aquí, tengo A menos 2Q que multiplica alfa. ¿Y alfa cuánto valía? Pues valía A más D por Q menos P. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. O Sí, sea, profe. este término es alfa. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Entonces tengo aquí A menos, voy a suprimir ese paréntesis, ¿sí? O los paréntesis, donde A menos 2QA, ¿sí? Y luego tendré menos, tengo menos por más, menos 2Q cuadrada D,
¿sí? Y luego tengo menos por más, menos por menos más 2PQD. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Todos lo entendieron o hay quien no? Sí, profe. ¿Sí? Ok, entonces, vamos a ver el término de 2QA. ¿Sí? Vamos a separar el término 2QA. Bien, déjenme ver cómo lo voy a poner para que sea más sencillo. Lo voy a poner A menos 2QA. Le voy a poner, bueno, esta parece, quedó muy fea. 2QA más 2PQD menos 2Q cuadrada D. Así en ese orden lo voy a poner, ¿no? Ahí ustedes están, nada más cambié el orden del negativo y el positivo, pasando el negativo al final, pero no afecta nada, ¿sí? No afecta nada la expresión, ¿sí? Ok. Fíjense, voy a poner aquí, tengo un término común que es A, ¿sí? Entonces voy a poner aquí A. Esto que estoy poniendo en amarillo es lo que marqué con la llave. ¿Sí se alcanza a ver la llave o está muy abajo? Sí se ve. Ok. Profe. A sería A por 1 menos 2Q. ¿Están de acuerdo? A por 1 menos 2Q me da A por 1 me da A. Y A por menos 2Q me da menos 2QA. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces, miren, voy a poner, yo sé que 1 lo puedo obtener si pongo P más Q me da 1. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, P más Q es 1. Es 1, ¿sí? ¿Sí? Menos 2Q. ¿Sí? Bien. Entonces, si lo hago así, me queda que tengo P más Q menos 2Q. Entonces, esta Q positiva se me elimina con este 2 y me va a quedar que es A por P menos Q. ¿Sale? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Entonces, aquí me va a quedar A por P menos Q, ¿sí? Más 2PQD menos 2Q cuadrada D. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Sí? Porque esta parte va a ser común a las diferencias que hay entre el valor genotípico y el valor de crío de los otros dos genotipos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces anoten ese. Este vendría siendo la diferencia entre el valor genotípico de 1,1 con BB1,1. ¿Sí? BB1, pues aquí lo puse. Ese es igual a este. ¿Sí? Bien. A ese término que encerré en el rectángulo rojo, ¿todavía lo alcanzan a ver el rectángulo rojo de abajo? Sí, profe. ¿Sí? Se le llama, a lo mejor ya no va a ver si lo escribo, pero pónganlo ustedes, valor genotípico promedio de la población. Valor genotípico promedio de la población. ¿Sí?
¿sí? Valor genotípico promedio de la población. Y al término que está a la derecha restando, el menos 2Q cuadrado de, que lo voy a encerrar en negro, ¿sí? Menos 2Q cuadrada de, le vamos a llamar desviación por dominancia. Desviación por dominancia. Desviación por dominancia. ¿Sí? Bien, lo voy a poner en otra, voy a abrir otra pantallita, ¿sí? Para poner, entonces tengo que la diferencia entre el valor de cría de 1,1 con, perdón, del valor genotípico de 1,1 con el valor de cría de 1,1, entonces dijimos que va a ser A por P menos Q más 2PQD menos 2Q cuadrada D. ¿Sí? Y dijimos que este es el valor genotípico promedio de la población y esta es la desviación por dominancia. ¿Sí? Bien, si hiciéramos lo mismo, fíjense, si nosotros hiciéramos lo mismo con B12 menos BB12, ¿sí? Y vamos a llegar, perdón, íbamos a llegar a que esto nos iba a dar la misma valor genotípico promedio, perdón, A por P menos Q. Ok, déjenme lo voy. Es sí, pero aquí nos iba a dar más 2PQD. Es decir, el mismo valor genotípico promedio de la población y este iba a ser la desviación por dominancia cuando estamos comparando los genotipos, el valor genotípico 1,2 con el valor de cría 1,2. ¿Sí? Si lo mismo hiciéramos en el desarrollo de B22 menos valor de cría 2,2, ahora íbamos a tener A P menos Q más 2PQD, ¿sí? Pero ahora Profe, menos 2P cuadrada D. ¿Sí? Este Profe. iba a ser, dígame. En la segunda para V12 y eso, Sí, va a cambiar la desviación por la dominancia. desviación por dominancia. Se va a Sí. sumar, pero va a ser 2PQD. 2PQD, así es. La desviación por dominancia es 2PQD para cuando estamos comparando ese genotipo. ¿Sí? Y en el caso de B22 es menos 2P cuadrado D. Sí, es verdad. Ya lo ¿Sí? entendí. Sí. Bien. Entonces, observen que entonces cuando comparamos el valor genotípico con el valor de cría, pues hay un término común en cada uno de ellos, que es el valor genotípico promedio de la población. Y hay un término que los distingue, que es la desviación por dominancia. ¿Sí? Entonces, independientemente de cómo hayan realizado su tarea, ¿sí? O sea, de los datos que hayan obtenido, ya que probablemente los tenga distintos, yo lo voy a checar en su tarea y mañana les digo.
con los datos que ahorita tienen, calculen la desviación por dominancia de cada genotipo, ¿sí? Es decir, del primero va a ser menos 2Q cuadrado D, del segundo de B1 o 2, va a ser de B1 a B2 va a ser más 2PQ cuadrada D, y del último menos 2P cuadrado D. ¿Del de codominancia o el de dominancia completa? De cualquiera de los dos. De cualquiera de los dos. Calculen cuál es el valor de desviación por dominancia que tiene cada uno de los genotipos, de los 3 genotipos. Y anótenlo ahí en su cuaderno. ¿Sí? ¿Sería antes o después de la selección? Después del valor de cría, pusieron una columna que decía BB11, BB12, B22, el valor de cría. Enseguida a la derecha van a poner la desviación por dominancia. ¿Sí? La desviación por dominancia. ¿Sale? Bien. ¿Para qué nos sirve esto? Miren, bueno, porque si ustedes ven cuál es el valor genotípico, acuérdense que el valor genotípico pues es este es el valor de cría, este es el valor, le voy a poner genotípico. Este es el valor de cría. ¿Sí? El que sigue dijimos que es el valor genotípico promedio de la población. Vamos a llamarle el promedio de la población, valor genotípico promedio de la población, y esta es la desviación por dominancia. ¿Están de acuerdo? Entonces, si yo quisiera decirles cuál es el valor genotípico en esta expresión, ¿cómo quedaría el valor genotípico? ¿A qué sería igual B y J? ¿A qué sería igual? ¿Cómo dejaríamos solo a B y J ahí en esa expresión? ¿Alguna idea? ¿Cómo puedo dejar solo a este del lado izquierdo? A por P menos Q. ¿Cómo? ¿No? No, ni idea, la neta. En esta expresión, en esta, miren, en esta, te voy a enseñar en rojo, en esta, hagan de cuenta. ¿Cómo puedo dejar solo a este? Del lado izquierdo, como lo estoy dejando aquí. Pasas BV al otro lado. Así es, el valor de cría pasa al otro lado, ¿sí? Es decir, esto es igual, ¿sí? Esto sería igual al promedio de la población, o sea, A por P menos Q más 2PQD, ¿sí? Más, menos, bueno, más el valor de dominancia, que puede ser negativo o positivo, ¿sí? Más la dominancia, y más el valor de cría. ¿Sí? Entonces el valor genotípico, que es este, está dado por un promedio, por un valor genotípico promedio, un promedio de la población, por un efecto de dominancia, más un efecto del valor de cría. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Y por qué es importante esto, jóvenes? Bueno, porque ustedes recuerdan que el fenotipo, ¿sí?, era igual al promedio más el genotipo. ¿Sí? El promedio de la población más el
el genotipo. ¿Sí? Eso lo habíamos sacado ya hace días, si revisan su cuaderno, ¿sí? Que dijimos que ahí nada más hacía falta, ¿qué cosa? En ese modelo, ¿qué hacía falta contemplar, aparte de que contemplamos el promedio de la población más el genotipo? ¿Qué otra cosa hacía falta? ¿Qué dijimos que hacía falta contemplar? El ambiente, ¿no? El ambiente, efectivamente. Entonces, ¿por qué es importante? Bueno, porque ahora vamos a decir que el fenotipo lo podemos estimar como el promedio de la población más el genotipo. ¿Y el genotipo quién es? Pues el genotipo es el valor genotípico promedio más la dominancia más el valor de cría. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí tenemos que considerar el valor genotípico promedio, le vamos a llamar así, el valor genotípico promedio más el efecto de la dominancia más el efecto del valor de cría. ¿Sí? Bien, y si le agregáramos más el error, entonces ya tendríamos un modelo genético para estimar cómo podemos nosotros determinar el fenotipo de un individuo. Aquí lo importante, ¿sí? que tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? Es que en el fenotipo, para el fenotipo de un individuo, intervienen el mérito genético aditivo del animal o valor de cría, ¿sí? La desviación que tenga por dominancia, por efecto de los genes dominantes, ¿sí? Y el error, ¿sí? Son todos, bueno, este no lleva IJ, este nada más lleva medio, ¿sí? Y el error, ¿sale? O sea, eso es lo que interviene principalmente en el fenotipo de un individuo. El valor, el mérito genético aditivo, ¿sí? O sea, la capacidad que tiene para transmitir sus genes a la población, a sus descendientes, pues, más bien dicho, la desviación por dominancia que tenga y el error, ¿sí? Y ese viene siendo el modelo fenotípico más sencillo que hay para estimar el valor, perdón, para estimar el fenotipo de un individuo basado en su valor genético, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿El error cómo se saca, profe? Perdón, es el ambiente, ¿eh? El error es el ambiente. Este es el ambiente. Y el ambiente va a depender de dónde está, ¿sí? Más el ambiente, la variación que hay en el ambiente, ¿sí? Que no lo estamos considerando aquí. O sea, aquí en este modelo, nosotros nada más llegamos a considerar hasta esta parte. El ambiente, eso es lo que es básicamente genético, es esto, ¿sí? El ambiente sería un extra muy importante, pero no estamos considerando, ¿sí? Bien. Entonces, ¿hasta ahí alguna duda de por qué es importante? Porque más adelante vamos a ver por qué en la genética cuantitativa utilizamos un análisis de varianza para calcular los fenotipos basado principalmente en un modelo genético. Y este es el modelo genético que vamos a considerar, ¿verdad? Pero bueno, esto ahorita déjenlo así como nada más una anotación. Me interesa que lleguen hasta el cálculo ahorita del valor genotípico, ¿sí? Del valor de desviación por dominancia. Este que estábamos calculando aquí, ¿sí? La desviación por dominancia, en la siguiente, aquí, perdón. ¿Sí? La desviación por dominancia. Bien, hasta ahí, jóvenes, ¿alguna duda de qué van a hacer con su desviación por dominancia? ¿Sí? Van a calcular entonces para el primer genotipo como menos 2q cuadrado d, para el segundo genotipo como 2pqd y para el tercer genotipo como menos 2p cuadrado d, ¿sí? Y se lo agregan a las notas que tienen ahí. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí, jóvenes? Que no.
¿no? Bien, les decía eso, vamos a esperar a mañana para que yo pueda revisar y les digo si estamos bien o en qué pudiéramos estar mal, ¿sí? Bueno, en este modelo que estamos viendo, ¿sí? Hay términos constantes y términos que son variables, ¿sí? Voy a quitar la parte del ambiente, porque esa no la hemos considerado, nada más hasta aquí, ¿sí? Hay términos que son constantes y términos que son variables, ¿sí? En este caso, ¿sí? Podemos decir que tenemos una variación fenotípica. Este es el fenotípico, tiene una variación porque este es término IJ, va a depender de qué genotipo esté, ¿sí? Tiene una variación por dominancia, porque también es variable, tiene IJ, y tiene una variación por el valor de cría que le voy a poner la letra A de aditiva, porque acuérdense que el valor de cría es el mérito genético aditivo. Entonces, en este caso, decimos que el valor fenotípico es igual a la varianza aditiva más la varianza dominante. Sí, la varianza, ahí esa más quedó muy feo, parece una... ¿sí? A la varianza aditiva más la varianza dominante. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿por qué es importante eso? Porque vamos a ver nosotros más adelante un término muy importante que se llama índice de herencia o heredabilidad. Heredabilidad. ¿Sí? Y que se representa como H cuadrada. ¿Sí? El índice de herencia o heredabilidad. ¿Sí? En términos generales, este índice de herencia o heredabilidad se obtiene dividiendo la variación aditiva entre la variación fenotípica. ¿Sí? Es decir, fíjense, esta expresión de variación aditiva entre variación fenotípica, lo que me está midiendo, ¿sí? O la heredabilidad, es qué tanto del fenotipo, de la variación que hay en un fenotipo, se debe al mérito genético del individuo, a la genética, ¿sí? Entonces, cuando ustedes oigan, por ejemplo, que la heredabilidad para, por decir algo, para producción de leche es de 0.25 o 0.15 o 0.18 en una población, lo que está diciendo en realidad es que de la variación que hay en el fenotipo de producción de leche, el 15, el 18, el 30, etcétera, se está debiendo a los genes que tienen los individuos, a la genética, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque cuando tratemos de hacer mejoramiento genético, entre más alto sea la heredabilidad de un carácter, o sea, más dependerá de los genes y podremos avanzar más rápido en la selección para el mejoramiento de una característica. Si una característica depende poco de los genes, aun cuando hagamos selección no vamos a avanzar casi porque la característica no depende de los genes. Depende del ambiente, depende de otra cosa, ¿sí? Pero no de los genes. Entonces, para eso es importante esto. Bien. Estas partes de la heredabilidad requiere una razón de varianzas, o sea, una división de varianzas. Aquí la varianza aditiva entre la varianza fenotípica. ¿Alguien sabe cómo se calcula una varianza y qué es una varianza? Eso se supone que lo debieron haber visto en la estadística. Se supone. Pero no, o sea, no tengan miedo, no saben, no recuerdan, no saben lo que es la varianza y cómo se calcula la varianza. No, profe. ¿No? Bien. Entonces, miren, vamos a hacer, pónganle ahí en su cuaderno, este es un paréntesis de repaso de estadística para que les explique yo cómo se calcula una varianza. ¿Por qué necesitamos saber cómo?
Porque tengo que enseñarles a calcular este término. Este parámetro es un parámetro genético que es muy importante, que es la heredabilidad. Sí, es un parámetro genético sumamente importante. Sí, y entonces necesito enseñarles. Y como el parámetro genético de heredabilidad lleva cálculos de varianza, entonces necesitamos hacer un breve paréntesis para explicarlo. Bien, primero, vamos a poner ahí la definición primero de varianza, ¿sí? Bueno, lo primero que tenemos que ver antes de ver la definición de varianza es que la varianza, ¿sí?, se puede representar de dos maneras dependiendo de si se calcula en una muestra o se calcula en una población. Si se calcula en una muestra, se representa como S cuadrada, y si se calcula en una población, como sigma al cuadrado, ¿sí? Esa es la varianza, ¿sí? Bien. La varianza se define, ¿sí?, como el promedio de los errores al cuadrado. El promedio de los errores al cuadrado, ¿sí? Esto significa que la varianza se calcula de esta manera, ¿sí? Profe, Dígame. la S cuadrada dijo que si la varianza era calculada en una muestra. En una muestra. Y esta es cuando es en una población, ¿sí? Gracias. Esta parte que voy a poner en la llavecita en amarillo se llama error, ¿sí? Error. Error es la distancia que hay entre un dato y su media, ¿sí? Entonces, si se fijan aquí, los errores están al cuadrado, ¿sí? Están siendo sumados y luego están siendo promediados porque se dividen entre n. Aquí n-1 se llama grados de libertad. ¿Sí? Grados de libertad. Bien, entonces la varianza se calcula entre la suma del cuadrado de los errores entre sus grados de libertad. Y esa es la varianza, ¿sí? La varianza también puede ser expresada de la siguiente manera, ¿sí? Voy a ponerla, vamos a suponer que es muestral. Entonces decíamos es la sumatoria. También se puede representar como la sumatoria. De esa manera también puede ser representada la varianza, es decir, de esta otra forma. Esa es lo mismo que esta. Profe, que había dicho que era XY menos. El error. XY menos X barra, la X con un rayita arriba, sí, representa la media. X barra representa la media y la distancia entre XY menos la media se llama error. Okay. ¿Sí? Gracias. ¿Están de acuerdo? Bien, vamos a ver un pequeño ejercicio. Voy a pasarme a otra página, ¿eh? ¿Sí copiaron ya eso? Un poquito. Ya. Me voy a pasar a otra hoja entonces, ¿sí? Vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que yo tengo los pesos al nacimiento
Peso al nacimiento. Vamos a poner que tengo de 10 animales, ¿sí? Voy a poner 60, 70. Ese es un 0, 60, 70, 68, 62, 65, 75, 60, 65, 62 y 63. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 pesos, ¿sí? Esos vienen siendo mis XY, ¿sí? Bien. Lo primero que tengo que hacer, pues, es calcular mi media, ¿sí? Mi media, que en este caso va a ser X barra, ¿sí? Y que se obtiene como la suma de XY entre N, ¿vale? Suma de XY entre N. Es decir, voy a promediar sumando todos esos pesos y dividiendo entre 10. ¿Cuánto les da? $65 de promedio. 6.5. Sí. 6.5, cerrado. Sí. 65, ¿sí? Si ya tengo la media, yo pudiera calcular la varianza de dos formas, miren. Con esta primera, 1, o bien con esta, ¿sí? Van a ver que es más rápido con la segunda que con la primera, pero lo vamos a hacer con las dos. Si se fijan en la primera, a cada valor de XY le tengo que quitar su media y luego elevarlo al cuadrado. Entonces lo voy a calcular de acuerdo a la primera fórmula y voy a poner una columna que diga XY menos la media elevada al cuadrado. ¿Cómo voy a calcular eso? Tengo que hacer el valor 60 menos 65, eso me da menos 5, elevado al cuadrado serían 25, ¿sí? Este sería 25. 60 menos 65 son menos 5 al cuadrado, 25. Y luego la que sigue sería 70 menos 65, pues son 5 al cuadrado, también son 25. 68 menos 65 son 3. Sí. Al cuadrado son 9. 62 menos 65, pues son menos 3. Al cuadrado también son 9. 65 menos 65 es 0, al cuadrado 0. 75 menos 65 son 10. Al cuadrado son 100. 60 menos 65 son 5, al cuadrado son 25. 65 menos 65 son 0, al cuadrado 0. 62 menos 65 son 3, al cuadrado son 9. Y 63 menos 65 son 2, al cuadrado son 4. Suman eso. ¿Sí? Entonces tengo 100, 175, 179, 188. 197. 197. Sí. Entonces aquí la varianza sería igual a eso, a 197 entre 9. ¿Por qué? Porque n vale 10. Aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. N vale 10 y n menos 1 son 9. ¿Cuánto le da Perdón, esto? profe. 206 era. Sí. Ah, 206. Sí, me faltó el 9. 206. Entonces aquí también estamos mal.
Aquí serán 206. 206 entre 9. ¿Cuánto les da? Profe, ¿por qué había dicho que entre 9? Ah, porque aquí dice, miren, entre n menos 1. ¿Sí? Ah, ok. Y n son 10 datos. Menos 1 son 9. ¿Sí? Tengo 10 datos, menos 1, 9. ¿Cuánto les da esa varianza? 22.88. 22.88. Bien. Les decía, esta es una opción. La otra era esta fórmula. Esta número 2. ¿Sí? Si se fijan, para la número 2 necesito nada más una xy al cuadrada. Es decir, necesitaría haber puesto aquí, en lugar de esta columna que construí, haber puesto una xy cuadrada. ¿Sí? Es decir, 60 al cuadrado, ¿cuánto les da? 3.600. 70 son 4.900. ¿Sí? 68 al cuadrado. 4.624. 4.624. 62 al cuadrado. 3.844. 65 al cuadrado. 4.225. 75 al cuadrado. 5.625. 60 son 3.600. 65 dijimos que es 4.225. 62 dijo que es 3.844. Y 63 al cuadrado. 3.900. 3.000. 969. Ok. Si suman esto, ¿cuánto les da la suma de esa columna? $42.456 tengo. 42.456. Sí. Ok. Entonces, fíjense. Y sumen esta columna, la primera, la suma de X. 350 es. 350. No, 650. 650. 650. Entonces, fíjense, si usáramos la fórmula que tenemos aquí en 2, sería la suma de XY cuadrado, es decir, 42.456, lo voy a poner aquí, 42.456 menos, aquí está la fórmula, miren, menos la suma de XY al cuadrado entre n, es decir, aquí tendría que poner menos 650 al cuadrado entre 10 y todo entre 9. Y acá está la fórmula, miren. Esto va entre 10 y todo entre n-1, o sea, entre 9. Entonces, si ustedes hacen esto, ¿sí? Hacen esta operación, 42.456 menos 650 al cuadrado entre 10 y todo entre 9, a ver cuánto les da. Igual, 22.88. 22.88, que es la misma que esta, ¿sí? Entonces, ustedes tienen dos opciones para calcular la varianza. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿Pero 3 opciones, dijo? Dos opciones. Dos, que son exactamente estas, ¿no? Estas que están aquí, como 1 y 2. ¿Sí? ¿Sale?
profe. Bien, les voy a pedir entonces ¿Le podría regresar tantito a la otra? que de tarea me... Profe, Dígame. ¿alguien comentó que podía regresar a la otra diapositiva? No le escuché, ¿eh? Una compañera dijo que se podía regresar un poco a la otra diapositiva. Ah, ahí. Que cueste menos de 100. Gracias. Pues ese cuesta 80. Sí, pues también. 80 también. Uy, Dios. Estoy en otra clase, me voy a salir. Gracias. No es cierto, hasta las 12:30. No tires, hija. Ay, la Yoyi. Ay, la Yoyi. ¿Y no te tomas nada? ¿Está bien allá? ¿Haces una No, no puedo. Ajá, yo no puedo. ¿Ya? Bueno. Profe, espere, ¿podría ponerle a la anterior de esta donde está la fórmula, por favor? Marcelo, mira, vamos a pedirle Sí. unos mini y unos que le tiramos. Pues voy a comprarle. Listo, gracias. Ok. Bueno, pues vamos a poner Ve, corre, corre, estas... tú sola. Corre, 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 corre. ¡Salud! Saludcita, pa. Y el otro tapabocas que llevo de aquí, no. Cuidado con el micro. No, me compré dos. Xochitl. Una mezclilla que tiene aquí. Xochitl. Comer el otro yo, Oye, el ruidajo. Bueno, miren, jóvenes, ahí están otros 10 valores, son pesos al destete. De esos mismos individuos que vimos aquí, que eran pesos al nacimiento, ¿sí? Ahora estos son los pesos al destete. Pues calculen la varianza por las dos fórmulas, ¿sí? Eso si quieren, mañana me dicen cuánto es la varianza, ¿sí? Y yo, no me manden en tarea para que me den chance de revisar la todo agarra. No sé si... Sí, está bien, profe. nada más calcúlenlo Sí, con las profe. dos fórmulas. ¿Cómo dijo, Bien. profe? Con esos 10 valores va a calcular la varianza por las dos fórmulas para ver si le da exactamente lo mismo, ¿sí? Hágalo y mañana me dice, ¿sí? No vamos a hacerlo ahorita, ya vamos a dejarlo ahí porque hay mucho ruido, Profe, no escuché nada. Pero, ¿a qué hora hay que mandarlo? No puedes silenciarla. sí, No tienen que déjame enviar ver. nada. Solamente dijo que hiciéramos con esos mismos números lo mismo que acabamos de hacer con las dos fórmulas, sin enviar, que mañana lo íbamos a checar. Ah, ok, perfecto. No hay que enviarlo entonces. Y es. Que es tarea, pero no se envía. Sí. Ok, van a hacer estos, permítanme. Bien, discúlpenme. Miren, esos datos son los pesos al destete, ¿sí? De los mismos animales que les puse aquí, estos eran pesos al nacimiento. Bueno, ahora estos son los pesos al destete. Y lo que quiero es que calculen la varianza por los dos métodos para que lo comparen.
Si no me lo manden de tarea, mañana me dicen cuánto les dio, si les dio exactamente igual las dos fórmulas, las revisamos para que me den chance de revisar la tarea anterior. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes, con lo que van a hacer? No, profe. Ok, entonces le vamos a dejar ahí, ya casi son las 12:30 y nos conectamos mañana, ¿sí? Para continuar. ¿Sale? Profe, Dígame. profe, una compañera no alcanzó a decir presente y no le sirve el micro. Se llama Yurem. A ver, deme un segundo, déjeme ver. El apellido, Néstor, el apellido de ella. Martínez Reyes. Martínez. Reyes. Martínez Reyes. Ah, sí, la tengo con falta. ¿Sí está? Sí. Listo, ya Martínez Reyes. Muy bien. Profe, Sí. yo tampoco alcancé a decir presente de la Peña Romero. A ver, deme un segundo. De la Peña Romero. Sí, listo, de la Peña. Gracias. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, entonces hagan eso de tarea y mañana nos conectamos y vemos a ver cómo les salió. ¿Sale? Si pueden, sería bueno que tuvieran una calculadora científica para enseñarles a hacer los cálculos que vienen, que es mucho más fácil con la calculadora que estarlos haciendo a mano. ¿Sí? Entonces, si tienen una calculadora científica, pues mucho mejor, se les va a facilitar bastante. ¿Sí? De preferencia que fuera Casio. Si no, pues bueno, aunque no sea Casio, pero si van a comprar algo, compren una Casio, que además son las más económicas. ¿Sí? Bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Cómo? ¿No? Bueno. No, decía que solar para que les dure más la mesa. Ah, sí. Solar, sí, pues porque ya de pilas ya casi no se usa. Bueno, entonces nos conectamos mañana, jóvenes. Que tengan buen resto del día y los veo mañana. ¿Sale? Profesor, una duda Sí, dígame. de la clase. Le había mandado mi primer examen parcial para que lo volviera a revisar porque hubo unos problemas. No sé si lo pudo revisar. A ver, déjeme ver. ¿Cuál es su apellido? Salgado Pérez.